ósea propia. Y la mayoría de huesos que se encuentran en el miembro superior son huesos largos, excepto la región cardíaca. Entonces, de ser así, ya han ustedes realizado la estructura ósea del hombro, del brazo, del antebrazo, del parte. Esa es la última región. Y la mano, a su vez, tiene que, entre comillas, tres subregiones. La región carpial, la región metacarpial y finalmente la región falángica. Y esta última, a su vez, tiene tres porciones: la falange proximal, la media y la distal. Esto último que acabo de comentar, excepto para este primer dedo, que solamente tiene la falange proximal y la distal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, ¿qué caracteriza a los huesos carpianos? Primero, que son huesos cortos. Algunos dicen que tienen la forma de cuboide, prismática, pero en general, en la clasificación general, son huesos cortos. ¿Qué otra característica? Se los agrupa en dos filas. Primera fila o fila superior, la segunda fila o fila carpiana inferior. ¿Qué más de características generales para esta región carpiana? Tienen diferentes caras en su conformación. No estoy describiendo ningún hueso carpiano en específico. Y de estas diferentes caras que se encuentran en estos huesos carpianos, esas caras, unas son articulares y las otras no articulares. A priori, si ustedes ven el esquema, ¿a qué segmento y de qué miembro superior pertenece? No les voy a preguntar si es una vista, porque arriba está la vista palmar o anterior, ¿no es cierto? Derecha. ¿Y por qué es derecha? Aparte de eso, la ubicación del hueso radial, que es lateral en la disposición que tiene en la conformación esquelética del antebrazo. La posición anatómica es así, jóvenes. A priori les decía, ¿qué caras de estos huesos que estamos revisando son no articulares? ¿O todas son articulares? Diría así por orden, compañero. La cara anterior y posterior, la superficie palmar y dorsal de estos huesos carpianos no constituyen superficies articulares. ¿Sí? Luego, ¿qué otras superficies no son articulares de estos huesos? Los de la primera y segunda fila que están lateralmente, la cara lateral de los huesos. Y obviamente lo mismo, los últimos de la primera y la segunda fila, en este caso sería lateral y esta sería la superficie medial en posición anatómica. Se sobreentiende que las demás tienen o constituyen superficies articulares. ¿Para qué huesos? Luego lo veremos. Entonces, los identificamos. En la primera fila, de lateral a medial, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme.
Esos son los 4 huesos, así en ese orden de posición anatómica, de la primera fila. De la segunda fila, Leonardo. Trapecio. Sin leer, pero yo triste, sabía rapidito. Trapecio, trapezoide. Sigue. Laringe. Incompleta su mano. Contreras, ¿no? Trapecio, trapezoide, grande y grande. Hueso grande y hueso grande. Y ya que estamos en esta segunda fila, jóvenes, justamente el hueso grande recibe esa denominación porque es el más grande de la configuración de los 8 huesos. Y además constituye ¿qué? El eje óseo en la descripción de la estructura ósea de la mano en general. Ahora, la superficie, obviamente las caras no articulares, ustedes están viendo que son superficies totalmente irregulares, ¿no es cierto? ¿Y por qué la irregularidad de estas superficies? Porque constituyen zonas de inserción tendinosa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quién te invitó a la fiesta? ¿Vas a pasar? No deseas pasar. Buenos días. Pasa. Apure, bebé. Ahora, jala tu cola, bebé. ¿Perdón? ¿Qué dice? El compañero fuera. Es que yo no los voy a invitar, ¿ves? Si quieren ingresar, la puerta está abierta, saluda y entran. Ahora, estos diferentes huesos jóvenes son de estructura por demás débil. Estos son los que tienen en la parte media hueso esponjoso y solamente la superficie es hueso compacto. Pero es una lámina ósea por demás delgada. Acá, por ejemplo, en la primera fila, tanto la primera y la segunda fila de los huesos carpianos en la región lateral, constituyen ¿qué? Superficies de inserción de los músculos de la región tenar, los que prácticamente van a dar movilidad o los diferentes movimientos a este primer dedo. Oponente, aductor corto, etcétera, del primer dedo. Ahora sí, revisemos en un aspecto general los detalles anatómicos de cada uno de estos huesos. Esta es una vista anterior, y si digo anterior es la región palmar del primer hueso de la primera fila de los huesos carpianos. Si esta es la región superior o la cara superior, por lógica, ¿constituye o no constituye superficie articular? Nadie. ¿Sí? ¿Y para quién cree usted o con quién se va a complementar esta cara superior de este primer hueso o superficie superior? Vale. Con una de las cavidades que tiene en su porción inferior el hueso radial. Internamente, ¿con quién se articula? Con el semilunar. Su borde inferior, ¿con quién? Con el hueso grande. Esto lateralmente o externamente, superiormente se va a insertar el ligamento lateral externo, e inferiormente con el trapecio y trapezoide. Seguimos. Siguiente hueso, semilunar por la forma que adopta este hueso. Esta es la cara posterior de este hueso o la cara dorsal. La región superior, oreja, constituye superficie articular con la otra superficie articular que tiene el radio. La superficie interna con el hueso piramidal, inferiormente con el hueso grande y externamente con el hueso escafoides.
y aquí lo tienen en la cara escafoidea del semilunar. El piramidal, esta es la región superior. A diferencia de los dos huesos anteriores de su cara superior constituye superficie articular, este no constituye superficie articular, pero sí constituye superficie importante ¿para qué? Para la inserción del ligamento triangular de la articulación radio-ulnar inferior. Antero internamente con el pisiforme, inferiormente con el ganchoso y externamente con el semilunar. Entonces, si hasta aquí está descrito y nos vamos proyectando a la segunda parte de la clase de hoy, revisar las articulaciones, faltaría revisar para completar a ver el pisiforme, que eso lo revisan ustedes. ¿Quiénes constituyen las superficies articulares para conformar la articulación clásicamente conocida como la articulación de la muñeca? Primero, coordine su idea, no incoherencias. Ya lo sé. Nada más. ¿Seguro? Bueno, también los ligamentos que ustedes mencionó. Vamos a hablar de superficies óseas, pero no vamos a hablar de ligamentos. Yo de hecho conocí a una chica de los enamores. Conocí a Sandra y a los enamores. A ver, damas. Chicos, a la articulación de la muñeca también se le conoce como la articulación radiocarpiana. Lo del carpo, solamente los dos primeros huesos de la primera fila de la región carpiana. Esa es la verdadera articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. A los demás huesos bilaterales uniformes, entre comillas, como que están de adorno en la articulación, como que están de adorno, pero sí obviamente participan. ¿Por qué? Porque también hay articulaciones intercarpianas. Hay articulaciones entre la primera y la segunda fila de los huesos carpianos. Entonces todo eso contribuye a un real movimiento de esta región de la articulación de la muñeca. Pero la verdadera articulación es la que les acabo de aclarar. En la segunda fila, el trapecio es el primer hueso. Esta es una vista anterior. Internamente se articula con el trapezoide, el siguiente hueso, superiormente con el escafoides, inferiormente con el segundo y primer metacarpiano. Ya estamos hablando, sigo metacarpiano, son huesos largos. El trapezoide inferiormente se articula con el segundo metacarpiano, internamente con el hueso grande y superiormente con el escafoides y externamente con este hueso que acabamos de revisar, el trapecio. El hueso grande que lo tienen acá, que tiene una cabeza, un cuello, externamente se articula con el escafoides y el trapecio, inferiormente se articula con el segundo, tercero y cuarto metacarpiano. Y este es el hueso más lateral, que es el hueso ganchoso, que tiene en su borde inferior superficies articulares para el cuarto y quinto metacarpiano. Entonces, como otra característica general de esta región de la mano, jóvenes, la forma que adoptan estos 8 huesos, si vemos la cara posterior, es convexa. ¿Me dejo entender? Obviamente convexidad posterior. Y en la región anterior, obviamente, la configuración es al revés, cóncava. Y eso es entendible, jóvenes. Cuando se aúna el tejido blanco en esta región, ¿cómo es la mano? Composición de la mano. Tiene concavidad anterior,
y convexidad posterior. Y eso que acabo de comentar, jóvenes, es válido no solamente para los huesos carpianos, sino también para la configuración general que tienen los huesos metacarpianos. Tienen una ligera concavidad anterior. ¿Y por qué esta disposición, jóvenes? Facilita el mecanismo de prehensión de la mano desde el punto de vista funcional. ¿Y qué más? Y la concavidad es predominantemente en sentido transversal y en algo en sentido vertical. ¿Por qué? Porque estas estructuras óseas, fundamentalmente los huesos carpianos abonados al tejido blando, van a formar una estructura que se llama más adelante, pero lo volveremos a revisar cuando hablamos de los tendones, el túnel carpiano. Túnel carpiano. Y en ese túnel van a estar estructura tendinosa y nerviosa importante. Obviamente que van a dar la inervación respectiva a los músculos de la región de la mano. La región metacarpiana, jóvenes. A ver, ¿a quién preguntamos? Condori. ¿Qué tipo de huesos son los huesos de la región metacarpiana? Largos. Entonces el small es usted. A ver, yo señalo y usted me dice cómo se llaman. Diáfisis. Epífisis proximal y epífisis. Entonces, tal igual como les dije hace un momento, tienen una concavidad anterior, fundamentalmente cuando nos referimos al segundo hasta el quinto hueso metacarpiano. ¿Qué más, jóvenes? Esto que estoy comentando de la concavidad, obviamente es válido para la diáfisis de estos huesos. ¿Qué más tienen? Tiene una epífisis proximal y esta epífisis proximal es totalmente diferente del primer metacarpiano en comparación desde el segundo hasta el quinto metacarpiano. ¿Y qué hay en estas superficies? Caras articulares. ¿Para quiénes? Para los huesos de la segunda fila carpiana, específicamente su borde o superficie inferior, donde más en sus regiones lateral o medial para formar las articulaciones intermetacarpianas. ¿Sí no entienden qué dicen, jóvenes? Mientras que la epífisis se caracteriza ¿por qué? Porque prácticamente es como una cabeza. ¿Y por qué la cabeza? Porque solamente tiene una sola superficie articular, obviamente, para la epífisis proximal de la falange proximal del segundo, tercero, cuarto y quinto falange proximal. Y esto es para que tengan una idea desde ahora, la conformación acá está la estructura ósea semilunar, hueso grande. El borde lateral del túnel carpiano, el borde medial, ya que hay un tejido blando que se llama el ligamento transverso del carpo, y el contenido, jóvenes, es esto. Los tendones del término de lo que es los flexores de la mano, aunado a un nervio importante que es el nervio mediano. Vuelvo a repetir esto, lo vamos a volver a tocar más adelante. Esta es la porción osteofibrosa. Y este es el verdadero túnel ocupado obviamente por las estructuras que les acabo de comentar. Después de haber visto así en forma apretada estos huesos de la última fila, de la última región, perdón, hablemos ahora de articulaciones. ¿Y qué articulaciones encontramos en estas diferentes regiones del miembro superior? Articulaciones del hombro entre sí y articulaciones del hombro en relación con la caja torácica. Lo que en buena cuenta se llama la cintura escapular, no cintura torácica como alguien lo dijo hace un momento. ¿Sí? Pero tienen derecho a equivocarse porque recién estamos o están aprendiendo esto ustedes. Ahora, ¿cuál es la articulación más importante que une
el tórax con el miembro superior en sí, la cintura escápulo-humeral. Y esta cintura, esta articulación escápulo-humeral, desde el punto de vista, considerando el número de ejes que participan, señorita Belén, ¿qué tipo de articulaciones son? Señorita Diana, considerando el número de ejes, dije, no de superficies articulares. ¿Me escucha bien? ¿Usted es Diana? No, tranquilo. Poliaxial. Poliaxial. Seguimos. Estamos simplemente enumerando todavía las articulaciones que vamos a revisar. ¿Qué articulación une la segunda región del miembro superior con la tercera? O sea, brazo, antebrazo. La articulación del codo. ¿Hay articulaciones que unan los huesos del antebrazo en sí? Sí, jóvenes. La radio lunar proximal y la radio lunar distal, donde está la membrana interósea respectiva. Luego, lo que acabamos de revisar, quien une la estructura inferior del antebrazo con la mano en la articulación de la muñeca. Y hay articulaciones propias, como ya lo dejé entrever en la primera parte, intrínsecas o propias de la mano. Primera articulación, jóvenes, de la región del hombro. Cuando digo región del hombro, estamos refiriéndonos inclusive a superficies óseas de la caja torácica. Articulación externo-clavicular. Ahora, ¿contribuye esta en el movimiento en sí de lo que es miembro superior? Indirectamente sí. ¿Por qué? Porque le da estabilidad a esta articulación. ¿Qué otra articulación? La articulación acromio-clavicular. Luego se describe acá una unión coraco-clavicular entre la apófisis coracoides del omóplato y la extremidad distal de lo que es la clavícula. Esta sí es una pseudoarticulación. Y además en esta primera región se describe, y así lo consiguieron los textos, una articulación, la escápulo-torácica. Este sí es una pseudo-articulación, inclusive ni deberían considerarla. Pero, ¿quién le da estabilidad o qué parte de qué hueso constituye superficie articular para hablar de la articulación escapular? Obviamente es el ángulo superolateral del escápulo. Y quien sujeta la escápula, jóvenes, es simplemente estructura tendinosa y muscular. Entonces, esas son las, y obviamente la verdadera articulación y la más importante de esta que acabo de comentar, que es esta, jóvenes. La articulación escápulo-humeral. Ahora, hay textos que a esta articulación, a esa zona le dicen la articulación del hombro. El hombro, como les acabo de comentar, hay varias. Destacando obviamente esta última que les acabo de comentar. Pero ustedes lo tienen ahí como articulaciones del hombro. ¿Qué caracteriza a esta articulación? Primero, ¿qué tipo de articulación es? Es una articulación por encaje recíproco. Ahora, considerando el medio de unión, estamos haciendo un repaso de lo que se ha hecho en las primeras clases. Señorita Cassandra, ¿qué tipo de articulaciones? Sí, novia. Adriana, ¿por qué tú no me
cavidad y si ustedes son acuciosos con la vista, inclusive tiene la presencia de un disco articular. Y si es sinovial, se entiende, deduzcan ustedes que las superficies articulares vienen recubiertas de cartílago, ¿no es cierto? En este caso, tiene la interposición entre ambas superficies de un disco que puede tener diferentes formas. ¿Y qué más les faltaría? Salomé. ¿Sí es compleja? ¿Qué le falta como estructura anatómica? Ya, La cápsula. obvio, la cápsula. Y la cápsula, en la mayoría de articulaciones sinoviales, por no decir en todas, siempre tiene estructura tendinosa. O sea, estructura ligamentaria. Entonces, las superficies articulares, el extremo medial o proximal de la clavícula. Y la otra, la superficie articular que tiene la parte superolateral, ¿cómo se llama esta porción del esternón? Lateralmente a la horquilla del esternón. ¿Sí? Disco. ¿Y qué más? Ahora, ¿por qué la presencia del disco? Porque no hay la congruencia respectiva entre ambas superficies articulares. Y la disposición de este disco es especial. Va de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera. Y el espesor es variable. Se dice que se describe que es más grosor o espesor en el titular superior y menos en el inferior. Y luego está recubierta de, o envuelta con el manguito que ustedes ya lo conocen, que es la cápsula. Y la disposición de la cápsula, o sea, las inserciones de dónde a dónde, desde el borde de la superficie articular tanto de la clavícula como de la superficie que le proporciona el mamífero. Y esta cápsula es débil y está reforzada por una serie de ligamentos. Ligamento superior, o también le llaman interclavicular. Luego está el ligamento costoclavicular anterior, el posterior, y el otro, este posterior, es inclusive, se inserta ¿dónde? En el cartílago external del primer arco costal. Ahora, esta articulación tiene movimientos, sí, jóvenes, tiene movimientos de elevación, descenso, de adelante hacia atrás, hasta puede ser movimientos de circundicción. Es como decir, le sigue a los diferentes movimientos que realiza el mismo miembro superior o la articulación escapulohumeral. Ahora, esta articulación, así vista como que aparentemente no hay nada más que ponga en relación a esta articulación. Hasta ahí la conformación y los movimientos que acabamos de comentar. Tiene relaciones anatómicas. Y cuando hablamos de relaciones anatómicas, ya ustedes tienen que revisar esquemas alusivos que hay por delante de esta articulación, que hay superiormente, inferiormente, posteriormente, medialmente y lateralmente. Esas son relaciones anatómicas. Y algunas de las relaciones más anatómicas más importantes que tiene esta articulación, lo tenemos acá. Esta es una vista anterior de la región tóraco-abdominal. ¿Sí? Se ve parte de los músculos intercostales, lateralmente, medialmente. Ven ustedes estructura muscular. Obviamente que ha sido retirado todo el panel muscular. Ven ustedes estructura muscular. Señorita Nadia, perdón esto, Ángel. ¿Ve usted salud? No se atore. ¿Ve músculo? Sí. Ah, me encantó. O sea, músculo. Tiene buenos músculos intercostales ella. Miren, transparentes sus músculos.
Ay, ¿Quién habla? Romaní. ¿Cuál? Carajo, habla fuerte como hombre. Ah, que escuché la voz de Romaní. ¿Romaní? ¿Quién es Romaní? A ver, ¿qué dice? No, yo no veo músculo, ¿no? ¿Qué ves entonces? Mentira. Claro. Perdón, ya. A ver, Es un vaso, ¿no? ¿cuál? Un vaso que trae. Tú eres los chicos, rápidamente. Esto que ven aquí de color plomo, yo ya mismo si están viendo pues en el borde inferior, es el plaquete bajo como nervioso, pero a este no. Acá hay músculo, pero acá no. Y ahí están las capas cortadas. Esto que se ve, jóvenes, es la pleura parietal que tapiza internamente la caja torácica. Y lo que tapiza internamente prácticamente está debido al parénquima pulmonar en la pleura visceral, y entre ambos, escucha de agua para que no te olvides nunca más, realmente está el espacio pleural, que es virtual, que trabaja a presión negativa, por eso que el pulmón hace eso. Pero hasta ahí no va la figura. La articulación está acá. ¿No es cierto? ¿Qué hay lateralmente a esta articulación? Dos pasos importantes que son ramos de la arteria subclaviana, la arteria mamaria interna, o torácica interna. Esto que están viendo ustedes acá. Simétricamente a ambos lados. Eso en cuanto a relación anatómica importante desde el punto de vista arterial y venoso en las regiones laterales. Posteriormente, obviamente anteriormente, ¿qué van a tener? Piel, bueno, por eso es que esto no lo palpamos, ¿no es cierto? Pero posteriormente, ¿cuál? Fuerte. Te equivocas ahora, equivócate ahora, no en el examen. Tráqueo. Antes, el ataque está lejos. Chicos, obviamente eso tiene que saber cuando se habla de músculo. Ahí va a estar la inserción de inicio de lo que es el esternocleidomastoideo, el esternocleidomastoideo. Y por detrás de esos músculos ya va a estar el origen de la arteria carótida externa y el tronco encefálico, si es el lado derecho. Siguiente articulación. A ver. Tobillo. Caui. ¿Qué hueso es? ¿Perdón? Apófisis. Suelta la lengua. Apófisis coracoides. ¿Qué cosa es la propia situación como que estructura? Se parte del escápulo. La espina. Déjelo, que sufra ya acá, güey. Que puje, que termine con prolapso, no sé. Señorita delegada, su compañero no puede. Ahorita me dice, ¿por qué no estudia? ¿Alguien? Articular. Espina. Sí, es la parte más anterior de la espina de la escápula. Y la espina de la escápula está ubicada en la cara posterior de la escápula. Se supone que ese hueso ya lo han revisado, ¿no es cierto? Simplemente, ¿cómo que no? ¿No?
Lo que pasa es que no los estudian, que es diferente. Sí, algunas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esta es la articulación acromioclavicular. ¿Y qué une o qué pone en relación realmente estas dos huesitos? La cara lateral de la clavícula o la superficie anterolateral y el borde medial del acromio. ¿Qué más de esta articulación? Superficie articular, les acabo de comentar. Ambas superficies son de aspecto rugoso. ¿Tiene cápsula? Sí tiene cápsula. ¿Tiene estructura ligamentaria? Sí, tiene un ligamento superior que es más grueso en comparación con el delgado. Se describe en algunas circunstancias, obviamente que no se ve acá, la presencia de fibrocartílago y que este fibrocartílago puede o no estar presente en esta articulación y si es que existe puede adoptar diferentes formas y de acuerdo a la literatura jóvenes se ha encontrado en los hasta 8 formas que puede adoptar este cartílago presente en esta articulación acromioclavicular. Ahora, ¿tiene sinovia? Si tiene sinovia, si tiene cápsula, obviamente tiene, chicos, antes que se me pase. Cuando yo digo cápsula articular, es deducible, entendible y por lógica que tiene membrana sinovial. ¿Ya? Ahora, de relaciones anatómicas, si estamos a este nivel, jóvenes, ¿qué músculo hay a este nivel? Y que prácticamente da la forma al hombro. Deltoides. Muy bien, con orgullo lo dice ella, deltoides. Seguramente que va alguien y se preocupa por sacar los deltoides. Entonces el fascículo, específicamente el fascículo medio del deltoides, por detrás va a estar el fascículo medial del trapecio e inferiormente este ligamento acromio coracoideo. Esta articulación facilita el trabajo de esta articulación importante. Y luego, jóvenes, se describe la presencia de estructura ligamentaria en esta región que estamos comentando. ¿Y de qué ligamentos hablamos? Del ligamento córaco-acromial. A pesar de que son dos porciones fijas de la apófisis coracoides y del acromio, tiene estructura ligamentaria. ¿Y para qué la presencia de este ligamento? Porque por debajo, jóvenes, va a estar las bolsas subdeltoideas, bolsas grosas. Y luego hay otros ligamentos como el ligamento conoide y trapezoide que une esta superficie de la apófisis coracoides y el borde inferior de la clavícula. Una tiene forma triangular y la otra forma cuadrangular. Una tiene disposición anterior y la otra disposición posterior comparando estos dos ligamentos. Y un último ligamento propio en las estructuras de la escápula que hay, jóvenes. Este ligamento transverso posterior o simplemente ligamento coracoideo. Y este ligamento coracoideo, ¿por qué recibe la denominación así? Porque una de sus inserciones, antes para que entiendan, si nos olvidamos de toda la estructura ligamentaria y solamente revisamos eso, ¿cómo se llama esto? Escotadura. Escapula. ¿Cómo se llama? Escotadura. ¿Qué escotadura? ¿De Angie? No, escapular. Escotadura escapular. ¿Sí? Pero cuando se le une el tejido blando, específicamente el ligamento coracoideo, que se une ¿dónde? De la base de la apófisis coracoides a este extremo lateral del borde superior de la escápula, se convierte en agujero supraescapular. Y por este agujero supraescapular, ¿qué transcurre? Arteria y vena y nervio supraescapular, que obviamente va a dar irrigación o inervación a los músculos de la región posterior de la escápula, supraespinoso, infraespinoso, y a los músculos que están en la región o en la fosa escapular, que son músculos subescapulares. Y la arteria transcurre por fuera de este orificio, por si acaso. Y la articulación más importante de esta región del hombro, la cintura escápulo-humeral. Ahí están la superficie de los dos huesos que van a
entrar en esta articulación. Entonces ahora ustedes van a recordar qué detalle anatómico tiene específicamente el ángulo superolateral de la escápula. Un tubérculo. ¿Qué No dije tubérculo? nada. Papa camote. La inserción y el elevador de la escápula. ¿Cuál? La inserción y el elevador de la escápula. Inserción de... El elevador de la escápula. La calidad que la calidad de la unidad de escápula. Entonces estamos recordando que esto ya lo han visto jóvenes. Una de las superficies articulares de la articulación escapular. ¿Y qué tiene el húmero en su epífisis distal, proximal, y que tiene recubierta de tejido cartilaginoso? En su cabeza. ¿Y quién sostiene la cabeza? Eso sí se lo han dicho. El cuello. ¿Qué cuello? ¿De Angie? Anatómico. Cuello, muy bien, Angie. El cuello anatómico. ¿Sí? ¿Y qué más faltaría para que, digamos, constituya o describamos adecuadamente la superficie articular de esta articulación? Un lado. ¿Listo? Pues hasta ahí hemos escrito solamente superficies articulares de esta articulación similar que se llama escápulo. Y ahí no están viendo en parte la cabeza, pero no ven realmente la conformación que tiene la cavidad rendidia. Entonces, ahora, la cabeza que tiene el húmero en su epífisis proximal va en relación con quién? Con la disposición que tiene el cuello anatómico. Esta articulación que hace en sí une el miembro superior con la caja torácica. Y ahí está mejor. Esta es la cabeza del húmero. Y las dimensiones más o menos que se estima para esta cabeza verticalmente tiene un diámetro de 48.5 milímetros y un diámetro antero-posterior de 45 milímetros. O sea, es prácticamente como una esfera. Ahora, ¿tiene recubierta de cartílago hialino? Sí, jóvenes. Y la recubierta de cartílago hialino es obviamente en toda la superficie articular, tan igual como la cavidad glenoidea, pero hay predominancia de recubierta de cartílago en la parte más superior de la articulación o de la cabeza del húmero. Aún no están viendo a plenitud ahí la cabeza. ¿Qué tipo de corte es Yalpa? Es un corte coronario. Estás recordando bien. ¿Y aquí qué estamos viendo, jóvenes? Estamos viendo a plenitud no solamente la cavidad glenoidea, sino estructuras circundantes a esta articulación, tejido blando. Y si dijimos tejido blando, ¿están viendo qué? En parte la cápsula y los ligamentos que constituyen medio de unión de esta articulación. La cabeza, ustedes, es así, redonda, con las dimensiones que les acabo de comentar. Es casi como una esfera completa. Tiene los 3/4 de una esfera. Mientras que la otra superficie, jóvenes, van a disculpar la expresión, es misia. Y no tiene una disposición así esférica. Tiene una disposición vertical, con predominancia de amplitud en la región inferior. Es como una gota que está insertada ahí en esa superficie del ángulo superolateral de la... Y miren la diferencia, jóvenes. 35 milímetros por 25 milímetros de diámetro
anteroposterior. Prácticamente hay 1 o 2 centímetros de diferencia entre la cabeza del útero y esta cavidad. ¿Sí? Es como decir, en un plato plano tienes una superficie esférica y que esa superficie esférica se desplaza para el borde. ¿Quién, digamos, entonces hasta ahí son superficies articulares congruentes o que se correspondan? No. Ya hay ejemplos exagerados que los acabo de comentar. Entonces, ¿quién constituye el elemento de complemento a estas dos superficies? El rodete o labro. Y el esquema característico para estos jóvenes lo tienen ahí. Lo que está representado en azul, obviamente, o celeste, es la cavidad glenoidea. Y lo que está representado así, en verde, ¿qué cosa es? El rodete o labro. Y este rodete o labro, que está obviamente en este entorno, jóvenes, ¿qué forma tiene? Tiene una base, como implantándose en la cavidad glenoidea, tiene un vértice, que lo están viendo acá ustedes, y tiene una cara externa y una cara interna. ¿Sí? Y ustedes saben por sus conocimientos anteriores que el rodete o labro es tejido, es un cartílago. Pero ¿cómo se sujeta a la cavidad glenoidea? Que le pongo a tocar, le pongo a sonreírse. Señorita, usted que tiene cara de preocupada. Puede ser tendones. ¿A través de tendones se va a complementar con la cavidad glenoidea? No. Ligamentos. ¿Peor? Ya bueno. ¿Qué dice su inspiración anatómica? El doctor líquido se forma como un vacío. Naranjas. La ¿Y es verdad? A través de la cápsula articular. Al contrario, sirve como elemento de inserción para la cápsula. Señorita María. Bebé. Cartílago. El rodete o cartílago. Chicos, la descripción que hacen es que de la misma estructura ósea nacen tejido fibroso que lo adhiere a la base de la cavidad glenoidea. una membrana fibrosa. ¿Qué le digo? Y después ese tejido fibroso, ¿qué hace? Está como un enredo de fibras en la conformación de este rodete o labro. O sea, no es fácil de entender. Pero aún así, jóvenes, aún así con el complemento del rodete o labro, con las características que les acabo de contar, no hay el encaje así, diferente que tiene el acetábulo con la cabeza de él. ¿Me dejo entender? Entonces, esa característica que les acabo de comentar, ¿qué le permite a la misma articulación? Luxarse. Primero, jóvenes, que tengan una amplitud de movimiento. Hay quienes, los contorsionistas, ¿no?, hacen malabares con este miembro superior. ¿Sí? Y obviamente, eso también, ¿qué permite? Que fácilmente, obviamente no en todos, se luxe o se subluxe esta articulación. ¿Y por qué ocurre eso? Solamente porque no hay la correspondencia respectiva entre estas superficies articulares. No. No. La cápsula articular de esta articulación es débil y tiene prolongaciones inclusive, prolongación inferior y superior. Ahora, este sellamiento que tiene este rodete o labro y la inserción de la cápsula que acaba de comentar el jóvenes, la cápsula no es sellada al 100% en los procesos que luego vamos a comentar. Tiene orificios. ¿Y estos orificios qué permiten? Que, digamos, la membrana sinovial
voy a emplear un término para que ustedes entiendan, como que se salga de la misma articulación, como que se prolongue. ¿Y esa prolongación qué hace? Al final va a formar las bolsas cerosas que les comenté hace un momento, que luego no van a hacer ustedes en la articulación escapular. ¿Y para qué la disposición así de bolsas cerosas? Para proteger el trabajo músculo-tendinoso en esta articulación. Todos los días hacemos movimientos y por demás exagerados y no exagerados y múltiples de esta articulación, hasta con peso. Entonces, lo primero ya se les comenté, ahora, los medios de unión. El primer medio de unión es la cápsula articular. Y esta cápsula articular, ¿qué inserciones tiene en la superficie de la cavidad glenoidea? En la región o cara externa del rodete o labro, la estructura ósea que conforma el borde de la cavidad glenoidea. ¿Estamos? ¿Eso en relación con quién? Con la cavidad glenoidea. Y con la cabeza del húmero, ¿cómo es la inserción? La inserción es... Ligamentos. Estamos hablando de inserción de la cápsula, no estoy hablando de ligamentos, Leonardo, José, no te confundes. No estoy hablando de ningún ligamento. ¿Tiene ligamentos? Sí, jóvenes. Pero todavía no estoy hablando de ligamentos. Cápsula. Una primera inserción, jóvenes, es superior. Obviamente no lo hace, pero sí se proyectan ustedes. En la parte más superior del cuello anatómico. Y en la parte más superior del cuello anatómico, ¿qué estructura transita? El tendón o la cabeza larga del bíceps. Y es otra estructura que me hace que va a reforzar la cápsula de ese nivel. Inferiormente, ¿hasta dónde llega? Hasta el borde inferior, inclusive sobrepasa el límite inferior que tiene el cuello anatómico del húmero. Y anterior y posteriormente, la inserción de esta cápsula es por más laxa. Aparte de la debilidad propia que tiene la misma cápsula. Ahora, hay estructura. Ahora, si habla de cápsula, se sobreentiende que por dentro de la cápsula o la superficie interna de la cápsula, ¿qué cosa es? ¿Salomé? ¿Sí? No me parece bien, pero bueno. Contreras. Ya bueno. Hasta ahora se los he dicho. Y se los he agregado. Si yo digo cápsula, el recubrimiento interno que tiene la cápsula es membrana. En razón a la debilidad como constitución de la cápsula, la debilidad que tiene en esa superficie que les acabo de comentar de la cápsula, ¿qué estructuras tiene esta articulación con elementos de refuerzo o métodos de unión? Eso que recién vamos a llegar. ¿Sí? Primero Gómez. ¿Listo, jóvenes? Es una vista anterior. ¿Y por qué la estructura ligamentaria así identificable, descrita en la superficie anterior de esta articulación? Porque es la zona que tiene más posibilidades de luxarse de esta articulación. Y el conjunto de estos ligamentos reciben la denominación de ligamentos glenohumerales. Señorita Nadia, ¿y por qué se llaman ligamentos glenohumerales? Porque
Entonces, ¿de qué ligamentos hablamos? Primero, un superior, el ligamento coracointegral. ¿Qué inserciones tiene? En la parte más superior, obviamente de la apófisis coracoides, ¿y hacia dónde se va? Al troquífero, o a la tuberosidad menor que tiene por debajo de la cabeza del húmero o por debajo del cuello anatómico. ¿Qué otro ligamento tiene? El ligamento humeral transverso. Estamos hablando de ligamentos que refuerzan esta articulación y la causa, ya se lo comenté. ¿Y de dónde a dónde va este ligamento transverso? Como que se uniese ¿qué? Troquín y troquíter, o tuberosidad menor con tuberosidad mayor de la cabeza del húmero. ¿Y qué hay entre ambos? El surco intertrocantéreo, más conocido como canal ¿qué? Del trocánter. Canal bicipital, porque por ahí transcurre el tendón de la cabeza larga del bíceps. La pregunta va a ser, y no se los he dicho, pero no es materia de la clase. Chicos, a ver. Esta es la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? ¿Qué detalles anatómicos tiene aparte de la forma que les he dicho en botas recubierta de tejido del cartílago libre? Tiene una tuberosidad inferior y otra tuberosidad superior. Es en la tuberosidad inferior donde tiene su inserción de inicio la cabeza larga del bíceps. Y después transcurre por dentro de la cápsula sinovial. Y se hace externo, por supuesto, a este nivel. ¿Y quién, digamos, sirve de elemento de protección o que realmente se comporte como un canal y no se desubique, digamos, este tendón de la cabeza larga del bíceps, este ligamento transverso humeral? Lo convierte prácticamente en un conducto osteofibroso. Y luego están los ligamentos propiamente, los glenohumerales, que son superior, medio e inferior. Ahora, este ligamento glenohumeral superior, ¿de dónde va? De la parte superior del rodete glenoideo, ¿a dónde? Al cuello anatómico del húmero. Más o menos a la altura donde se ubica el troquín. El ligamento glenohumeral medio, región superior del rodete glenoideo y la base del troquín. Y también está en relación con el tendón, la inserción que tiene a ese nivel el músculo subescapular. Y el inferior, jóvenes, que es el más sólido, el más ancho de estos tres conjuntos de ligamentos glenohumerales, ¿de dónde a dónde va? Desde la parte más inferior que tiene el rodete glenoideo a la región antero-inferior del cuello anatómico del húmero. ¿Y en qué rato entró usted, señores? ¿En qué rato entró? ¿En qué rato entraba la aula? ¿Ah? ¿Y quién le dijo que ingrese? ¿Así? Nueve de la mañana. Yo salí a cada instante a ver la puerta y no había nadie. Y ni siquiera dijo, hello, naranjas. Ah, o sea, se entra por debajo de la carpeta para interrumpir. ¿Así les enseña, señorita delegada? No, profe, pero está viniendo a clases, es lo importante. No, esa no es la justificación. Bueno,
No firma asistencia, por si acaso. Está llegando a las 9. Chicos, ¿qué de especial? Acá está, esto es un esquema, joven. ¿Sí? ¿Qué de especial tienen fundamentalmente estos tres ligamentos glenohumerales? Pues se habla que es una cápsula de, ¿no es cierto? Prácticamente esos tres ligamentos glenohumerales, como si estuviesen adosados, pegados a la misma cápsula. No es factible de disecarlos como ustedes lo están viendo. Y para poderlos evidenciar, se tiene que hacer ¿qué? Una ventana en la región posterior de la misma articulación y recién a trasluz es factible de evidenciar estos tres ligamentos glenohumerales. Pero si uno hace la disección anteriormente y afanoso como Leonardo quiere identificar naranjas, va a terminar con migraña, jaqueca y desaprobar en el curso y no va a identificar. ¿Por qué no es visible? ¿Sabes por qué? Porque está adherida a la cápsula. Y si abro las... Naranjas, simplemente se ve trasluz de la región posterior. Ya han hecho disecciones anteriores. Tú no vas a ser descubridor después de cuántos años tiene el estudio anatómico. ¿Listo, jóvenes? Ahora, este es un esquema en triple dimensión de lo que acabo de contarles. Ahora, olvidaba. Entre el ligamento glenohumeral superior y glenohumeral medio existe como una ventana que le llaman el ojal subescapular. Y ese ojal subescapular, les dije hace un momento, que la cápsula es débil y tiene prolongaciones y va a permitir la forma de la bolsa subescapular. Lo mismo, jóvenes, y aquí está mejor identificado el borde anterior de lo que es la cavidad glenoidea desde el punto de vista óseo. A esto le dan la denominación de el cuello de la cavidad glenoidea, obviamente correspondiente a la superficie de la escápula. ¿Y qué borde, Salomé? ¿Qué borde de la escápula? Borde inferior de la escápula. Acuérdense que es un hueso plano. Y ahí están, jóvenes, algunas de las bolsas sinoviales que les he comentado. Estas son prolongaciones de la sinovia que tapiza la cápsula articular, la redundancia, la articulación escapulohumeral. Está la bolsa subescapular, la bicipital, la deltoidea, que es la más grande. Y este es el músculo deltoides, o parte del músculo deltoides. Entonces, esto viene así. Es que el deltoides cubre muscularmente y protege a la misma articulación, a la estructura ligamentaria propia que hay en el hombro y a estas bolsas similares. Obviamente aquí lo están viendo así, de rojito, pero eso no, eso tiene su aponeurosis de retina. Ahora, lo mismo, jóvenes. Ya los movimientos hace un momento se les acabo de comentar. Ariana, ¿qué movimientos hace uno con las articulaciones escapulares? A ver, en orden. Mejor te digo los ejes para que hagas a ver. ¿Qué ejes usted aplica? Y me dice el nombre y me dice qué movimientos hace. Vamos a sacar a ver los 15, los 16, los 17, no sé cuánto más tienen. ¿Mentira? Sí, sí. ¿Quién es que va a trabajar? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Su nombre, señorita? Vale. A ver, ¿qué movimiento, señorita? Primero dígame el eje y qué movimiento. Creo que aquí. Bueno, es poco numeral donde empiezan todos los ejes y así.
El eje sagital, jóvenes, es. A ver, hágalo. Se llama. Abducción. Abducción, abrir. Con B de burro viejo. Abducción, adjuntar. Otro eje. Coronal. A ver, hágalo. ¿Qué es eso? ¿Cuál? Flexión. Antiflexión, retroflexión. Otro eje. Bueno, ten en cuenta, jóvenes, todos los ejes que hemos escrito participan en esta articulación. Y cuando están los tres ejes participando simultáneamente, se hace esto, ¿no? Circunducción que hace en el espacio un cono de vértice medial y base lateral. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cuál es tu duda? ¿Puedo contarle una pregunta clínica? Pregunta clínica. A ver. Es que cuando... Y si no fundamentas, suenas. No, o sea, es una curiosidad. Cuando hay la educación, se van a estudiar los reglamentos de educación. Mira, ¿cómo yo siento que puedo jalar el brazo y colocárselo otra vez? ¿O cómo es el procedimiento para colocar Cuando yo digo que ser traumatólogo, depende, jóvenes, lo que has escuchado de él, eso pasa por sentarse atrás. Y no se siente cómodo sentando atrás, Pax sin haber venido. Se sentó en la última vez, estoy cómodo acá, mijo. ¿Verdad? Está cómodo. Su compañero dice, si se luxa el hombro, que tiene afición por ser huesólogo o traumatólogo, dice, ¿cómo lo reduzco? A ver, su abuelita se luxa, se cae en la casa, ¿qué es usted? Lloro, 1, 2. ¿Está escuchando, bebé? Bueno. Bebé. Uy, me enamoro. Nadia, la abuelita se cae y se me ve y tú le dices el hombre está deformado, ¿qué haces? Le llamas a ver qué hace. ¿Qué es eso? Chicos, es una opción, pero tienen que saber cómo traccionar el músculo. Trac, trac. Ya, abuelita, trac, trac. Chicos, uno, tiene que ver, primero, con la constitución del individuo. Si es un paciente joven y con masa muscular, pero que es poco probable, pero puede ocurrir, va a ser difícil reducir la luxación. ¿Tiene que ver con qué? Con el grado de luxación. No todas las luxaciones son iguales. Puede, para que se entienda, puede salirse parcialmente la cabeza del húmero o más que parcialmente. Y tercero, tiene que ver con la edad del paciente. Si es una paciente de edad, obviamente los tejidos son más blancos. Chicos, generalmente se reduce con maniobras. Tirarlo hacia atrás del hombro y después traccionar hacia adelante. Pero no siempre es factible esto. Tiene que llevarlo a la sala de operaciones, obviamente a colocarle anestesia y relajante muscular para proteger la reducción. Y obviamente después viene la inmovilización respectiva. Para dar tiempo a que se restablezca el tejido blando que conforma la articulación escápulo-humeral. ¿Listo, jóvenes? Seguimos ahí tienen alguna de las bolsas de esta articulación. Y otra estructura, jóvenes, que refuerza esta articulación del hombro, por las razones que ya se los he comentado, chicos, que son los tendones de inserción del término de estos músculos: subescapular, supraespinoso e infraespinoso, y
del redondo menor, que constituye ¿qué? El mandíbulo de los rotadores. Eso va a estar insertado en la región posterior de esta articulación. En buena cuenta, jóvenes, resumiendo, una articulación débil desde el punto de vista de superficies articulares y cápsula articular. ¿Quiénes refuerzan? Sí. ¿Ya lo tienes? Ya mismo, ya. Lo que ya pasar. Y tú no me estás acuerdo, tu mujer. Ya, ahora. De nuevo. No, ya ahí no pasa. Eso para el siguiente. Sí. Ya. Esto está la estructura ligamentaria de refuerzo. La desarrollo de los ligamentos plenumerales anteriores, los complejos fascículos, pero no les he hablado de ningún ligamento de refuerzo en la región posterior. Y este manguito de los rotadores, como que sería, digamos, el símil de estos ligamentos plenumerales en la región anterior. Bueno, el escápulo. ¿Estamos? Siguiente articulación, jóvenes. Articulación del codo. El tipo de articulación, si consideramos superficies articulares, si consideramos superficies articulares, ¿qué tipo de articulación? No he dicho esto, o sea que es diferente. Radio nada. Compuestos. Señorita, antes que llegue a plagiar. Troclear. Troclear. ¿Entre quiénes constituyen, cuando usted dice troclear, quiénes constituyen superficies articulares? El húmero con el radio. Con el radio. Ya. Las superficies articulares tenemos en este caso el húmero con el radio. Ay, el radio, concha, le encantó esa de La cabeza. Contreras. Un número pulgar. Chicos, son huesos que ustedes ya lo han revisado. La número pulgar. Como la articulación. ¿Qué parte del húmero? ¿Qué parte pulgar? Chicos, cuando estamos en la epífisis distal del húmero, ahí están las superficies articulares y tiene características propias esta epífisis. Lo mismo para la epífisis proximal, tanto del hueso cubital como del plasma. Para que recuerden jóvenes. De estas superficies tienen que recordar, y de esta otra, obviamente esto del hueso humeral y esto del cubital. Del radio. Los cóndilos. ¿Han hecho la clase o no? Sí. ¿No han hecho la clase? No soy experto. A ver. Hicimos la parte de clavícula. Clavícula ahí. O sea, de la escápula, la clavícula. Escápula, conchale. No, los temas que hemos hecho en la clase. Ajá, sí hemos hecho. Vale, la explicación biolúcida. Voluntario o voluntario. Siempre estamos hablando de articulación del codo, jóvenes. Lo primero que tenemos que revisar son las superficies articulares. Ah, condilia. ¿Cuál? Condilia. No dije nada. Es troclear. Es que la unión de la vida está con la epífisis proximal del pulso y el radio, específicamente. No, muchacho. La articulación lo ocultar y lo radio.
Eso me lo puede decir la señora del mercado. Estroquia. Ustedes son estudiantes de medicina. Bueno, la tróclea umeral, ¿sigue usted, señorita? Chicos. Primero, el número es así, ¿no es cierto? Y la epífisis distal, donde están las superficies auriculares, lo que estoy preguntando, no es así. Es ligeramente inclinada hacia adelante. Luego, esta superficie que se llama el cóndilo umeral tiene la misma altura, ¿no? Como que estuviese más elevado en comparación que la tróclea. Ambas superficies tienen recubierta de tejido cartilaginoso. ¿Y por qué se llama tróclea, que es lo más medial? Chicos, porque tiene esta superficie como dividiendo a esta tróclea en dos superficies, la vertiente lateral y la vertiente medial. A esta canadadura que le llaman así se llama la escotadura troceana. ¿Sí? Esa es una de las superficies. Y luego, lateralmente, ¿qué hay en la epífisis distal del número? Cóndilo. Ese sí es cóndilo. Ambas estructuras que constituyen superficies articulares como elementos de protección delimitados por quién? Por la epitrófia, algunos dicen el momento medial, por el medial. Y ese es el verdadero cóndilo. ¿Qué otro detalle adyacente? No estoy diciendo conformación de la superficie articular, adyacente. Por encima que tiene la fosita Coronoidea. y el cóndilo por encima que tiene otra fosita, la fosita Radial. y el nombre de la fosita está insinuando con qué superficie ósea y de qué hueso se va a relacionar. Eso es anteriormente de la epífisis distal y posteriormente, ¿qué tiene, jóvenes? Este es anterior. Ahí está el número en posición anatómica. Si no das ubica aquí, pues me lo dice. Este es posterior. La fosa. En una vista posterior, como que el cóndilo no se ve, pero existe. ¿Y qué predomina? La tróclea. La tróclea. Entonces, ¿qué da a entender estos jóvenes? Que son el carajo de hablar. Después de esto, lo escucho. ¿Qué da a entender, jóvenes? Que la superficie anterior de la tróclea, chicos, más reducida. Y hacia atrás, como el cambio de diámetro, y ustedes lo vienen a acá. Como que van a y el canal cambia también. Y por encima de esta superficie se ve otra cosa. ¿O no se ve? Sí. Sí se ve. Y esa fosa se llama la fosa Cráneo. Todo esto, chicos, han podido decírselos. Yo simplemente tenía que decir, les recordaba las superficies y los medios de unión. Pero si no entienden eso, ni saben precisar quiénes constituyen superficie, ni qué, digamos, estructuras del número se complementan con la otra delantera, no. Habla sobre el nervio radial también. Sí, habla. Entonces, esta es la fosa por ejemplo. Y el elemento de separación anatómica, obviamente óseo, entre esta cara posterior de la epífisis distal y la cara anterior es simplemente una lámina ósea. Que según el ritmo selectivo,
que se inserta toda la estructura grande, un hueso fresco, está pariendo el hueso. Ahora, ¿por qué o con quién se corresponde esta trochlea? La garganta de la trochlea, la fosa coronoidea, el cóndilo del útero y la fosa radial. En otras palabras, ¿quiénes son las otras superficies adecuadas? Es la tabla simulada y la punta de radio. Ya lo que dice bien, chicos, a esto que llaman cavidad sigmoidea. ¿Sí? Y por lógica, si hay cavidad sigmoidea mayor, tiene que haber una menor. Hay un estudiante aprobado, tiene que haber un estudiante no aprobado. ¿Dónde cree que está la cavidad sigmoidea menor? Contreras. Apúrese que si no la señorita delegada va a pujar. ¿Qué parte de acá? Salomé. Al revés, Contreras. La cavidad sigmoidea mayor está acá, en la base de la cavidad glenoidea. Una pequeña muesquita que tiene en su cara lateral, el cubital, chicos, acá. Y ahora ven esta muestra. ¿Sí? ¿Para quién? Para la superficie articular que tiene el rodete de la cabeza de ¿vamos? No se ve acá, pero lo característico como superficie articular para el cóndilo del útero, la parte más superior de la epífisis del radio, tiene esta configuración cónica. Una concavidad superior. ¿Para qué pues? Para ese cóndilo que tiene el útero, haga esto. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hoy estamos en superficie articular nada más. Esto debió ser hecho. ¿Alguna pregunta? ¿Qué falta de escribir? Los detalles anatómicos que tiene esta cavidad sigmoidea. Primero, obviamente, tanto la cúpula de radio como la cavidad sigmoidea mayor tiene una actividad extra. Pero ¿qué de especial tiene? Esta cavidad sigmoidea mayor es como si estuviese dividida en dos facetas. Una faceta medial y una faceta lateral. ¿Y quién lo divide? Esta es la apófisis coronoides. ¿Hasta dónde? Hasta la parte más superior del órgano. Esa cresta, así digamos, en esta cavidad sigmoidea mayor, para aquí. Aquí, jóvenes, en esta cresta, se va a pasar aquí, en la garganta de la trochlea. ¿Y cuándo hace este movimiento, jóvenes? Cuando hacemos el movimiento de flexión y extensión. Y si esta es la superficie más anterior y más saliente que tiene la cavidad sigmoidea mayor, que se llama apófisis coronoides, ¿a dónde va a ir? En el movimiento de flexión. Vale. Si quieres marcar resistencia. Menestro, estoy haciendo el movimiento y el movimiento de flexión. En el movimiento de flexión, esta apófisis coronoides, vista acá, déjame escribir, ocupa la fosa coronoidea. Como diciéndole después, sosega, ya no puede más. ¿Sí? ¿Y qué hace en paralelo de oreja? Como que abandona la fosa de la región posterior. ¿Cierto?
Esta cavidad sigmoidea mayor tiene recortes superior, medial y lateral. Como delimitada esta cavidad sigmoidea. Lo mismo la cavidad sigmoidea. Y esta cúpula del radio, esa cavidad con cavidad superior que les acabo de contar, ¿con quién se corresponde para ir a formar la articulación? Con el cóndilo umeral. Y esta superficie en sí, esta que estoy señalando, ¿con quién específicamente se va a corresponder? Entrar en la presión múltiple. Músculo. Ya bueno. Y estoy viendo esta específicamente, esta. No he dicho este movimiento. Este. Con la cosita radial. Con la cosa. Esta. Y hace la misma, porque en el mismo mecanismo por la función, cuando se llama flexión. Obviamente, jóvenes, todo esto, ustedes ahora tienen que aplicarlo en X, tienen que, obviamente, hasta ahora no, pero sí, tienen que saber qué músculos participan. Ahora, para la aclaración de que estas cosas, jóvenes, que les acabo de contar, no tienen recogida de actividad como anexos, como complementos, que no constituyen su función. ¿Está claro? Y lo otro que faltaba acá, chicos, es la cavidad sigmoidea menor, que se va a corresponder con el entorno de la cabeza del padre que tiene recubierta de radio. Y esta es la articulación radio-lunar próxima. Y ahí tienen los mismos órganos. En una vista, ¿qué vista es? ¿Regla? Anterior. Posterior. Anterior. Es anterior, jóvenes. Ustedes cuando vean la epífisis distal del húmero, vean una babosa, no tengan pues temor de decir, es la vista posterior. Si ven dos cosas, la superficie cara anterior. Y ahí para que recuerden, articulación glipsoidea, troclear, es la vista posterior. Si no se ubican, chicos, es lo que viene en la imagen, este es anterior. Y esta es la región posterior de la misma epífisis proximal del hueso ulnar. Pero ya no se llama cavidad sigmoidea mayor, sino la parte más superior, como usted puede decir el pico de la oreja. Hasta ahí superficies articulares. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes constituyen el medio de unión de esta articulación? Señorita. Pobre articulación del codo de ella. Debe ser misia que cuando quiere sacar la billetera no, dice no puedo, está anquilosada su articulación. Cartílago. Articular. Troclear. Chicos, se repetir varias oportunidades. La troclear. Chicos, el primer medio de unión de una articulación sinovial, escuchen. Y si no escuchan, me avisan para que cuando llegues a una consulta con el otorrino, para que me saque esa forma de volumen. Es la cápsula articular. ¿Sí? Cápsula articular. Ahora veamos. ¿Cómo es la inserción de esta cápsula en estas diferentes superficies? Tenemos cavidad sigmoidea mayor, tenemos el cóndilo umeral, ¿qué más tenemos? La región posterior donde está la fosa craneal, esa es la región posterior de lo que es la tróclea.
Vista lateral, jóvenes, es lo mismo. A ver, Brenda, ¿qué vista es? Anterior. ¿Seguro? Sí. Exterior. Chicos, lo que ustedes están viendo ahí, esto. Y lo mismo acá. Es como si la cápsula estuviese cortada en la región anterior y posterior. ¿Se entiende, Salomé? De ser así, entonces usted dice que me entendí. Empieza a describir cómo es la inserción superior que tiene la cápsula articular. Superior se refiere pues a esto. Esta es la relación con el número. Y la inferior es la relación con los dos huesos del antebrazo. Y la fosa. Ya, rápidamente, jóvenes. La fosa. Chicos, ¿qué dijo Andrés? Medial. 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 Por lógica la otra. Del epicóndilo epitróclea, siguiendo el contorno de qué fosa? Coronoidea. Coronoidea. Es la implantación que tiene es la cápsula. Acá está levantada, por si acaso, la cápsula. Y después, ¿qué más cubre? A la fosa. La fosa radial. ¿Y dónde se inserta después? En el cóndilo lateral. Descendemos. Y en la porción proximal de los dos huesos de la tórax, ¿dónde se inserta? A la altura del cuello del radio, es decir, circundando lo que es el poder articular que tiene la cabeza del radio. Cubre la articulación o la cavidad circunflexión menor. Y acá está la cavidad circunflexión menor. Entonces, la articulación radio-lunar sí está englobada con la cápsula articular del codo. Después, ¿qué hace? ¿Se inserta dónde? En el entorno de lo que es la misma cavidad sigmoidea mayor. Entonces, en la porción medial y lateral de la cavidad sigmoidea mayor, incluyendo la apófisis coronoides. ¿Sí? Entonces, ahí está completamente cerrada la articulación del codo con esta cápsula, así como está. Si esa es la descripción que tiene la cápsula, la descripción de la sinovial, sinovial es lo mismo que hueso sinovial. ¿Cómo? Es la misma disposición que tiene la cápsula, pero se saluda que cambia. Se describe inclusive que puede tener algunos recesos a este nivel. ¿Para qué? Para el tejido adiposo. Ese es el principal medio de unión. A diferencia de la articulación escapulohumeral, esta cápsula sí es más sólida. ¿Ya? Pero aún así tiene ligamentos de refuerzo. Son 4 ligamentos jóvenes. Ligamento anterior, colateral ulnar o interno, colateral externo o radial, y obviamente hacia atrás el ligamento posterior. Obviamente la articulación de la rodilla del codo. ¿Qué características tiene el ligamento anterior? Algunos describen la presencia de 3 porciones o 3 estratos, otros solamente hablan de 2 estratos.
Entonces tiene un estrato externo, un estrato medial y un estrato oblicuo interno. En diferentes superficies de inserción de inicio y también anónimo en el cuello del cráneo. Obviamente esto, chicos, está por fuera de la cápsula articular. Es factible identificar que es Carlos, sí. Lo opuesto. Por esto terminamos. Ligamento colateral posterior. Aquí sí, el ligamento posterior tiene 3 fascículos. Un fascículo húmero-humeral, este de acá, jóvenes, que sus inserciones prácticamente son siguiendo aquí los bordes respectivos, obviamente de su lado posterior, del epicóndilo lateral, del epicóndilo. ¿Qué otro fascículo tiene? Los fascículos oblicuos. De esta misma superficie de ambos epicóndilos, pero ¿dónde? Al pico del colecráneo, y a las regiones laterales de la parte más superior. Estamos en la cara posterior de la articulación. Estamos hablando del ligamento posterior. Y tiene un tercer fascículo, que son los fascículos húmero-olecraneanos, que a diferencia de los dos anteriores son verticales. Este va de la misma fosa olecraneana hasta él, la misma superficie que tiene esto en el pico del colecráneo y en sus regiones lateral y medial de esta parte de. Esa es la región posterior. Lo mismo acá, pero en una vista diferente. Y estos son los ligamentos colaterales. Ligamento colateral lateral o radial y el ligamento colateral ulnar. ¿De dónde a dónde? Del borde inferior circulateral radial, del borde inferior del epicóndilo lateral, ¿hasta dónde? Hasta el cuello que tiene el radio, o sea, protegiendo el rodete cartilaginoso. Y el ligamento colateral de la apófisis, perdón, de la epitropia, ¿hacia dónde? Hacia el borde más inferior de la región medial de aquí, de la cavidad sifoidea. Esas son las estructuras ligamentarias de la torsión de la articulación del codo aparte de la cápsula. Ligamento anterior con sus 3 fascículos, ligamento posterior igual con 3 fascículos, ligamento colateral radial, ligamento colateral. Y después se describe, jóvenes, un ligamento anular. Y este ligamento anular, ¿con quién cree que está en relación? Chicos, si dice anular, tiene esta posición. Va de la región anterior de la cavidad sifoidea mayor, engloba la cabeza del radio y se va a desplazar en la región posterior de la cavidad sifoidea. Entonces, buena cuenta es el ligamento que refuerza la articulación radio ulnar próximo. Lo mismo, jóvenes. Ahora, de relaciones anatómicas de esta articulación. Primero, acá ha sido desinfectado piel, lengua de coso, poderosos, etc. Aquí hay una estructura importante, jóvenes, que se llama el triángulo, delimitado por su picador largo y el picador redondo. Y ahí, ¿qué, jóvenes? Quien divide, digamos, este triángulo es la inserción del término que tiene el tendón de bíceps, y delimita en un canal bicipital, esto medial externo y medial. Hay estructuras anatómicas de exterior. Esto ya lo registramos con calma, hablamos músculos, arterias, venas, nervios, miembros. Lo que queda pendiente por revisar es la articulación del arco. ¿Listo? Obviamente lo revisan, jóvenes, y cuando regresamos en la actividad práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Me he seguido el diagnóstico después? No. No. Estoy enseñando aquí.